Encontraron un viejo cofre en la granja y dentro un secreto. La granja de los Sauces, un terreno inactivo en las afueras brumosas de la región, se había mantenido en un estado de melancólica decadencia durante generaciones. La humedad penetraba en las viejas estructuras y el aire, pesado y quieto, parecía retener los murmullos de un siglo olvidado. No era un lugar que atrajera la curiosidad, era un lugar que disuadía la atención. Sin embargo, la rutina sorda de la demolición programada, destinada a borrar la granja y dar paso a la modernidad indiferente, rompió inesperadamente el silencio. Fue bajo los cimientos de lo que había sido el granero principal, sepultado intencionalmente bajo una capa de concreto vertido apresuradamente hace décadas, que los obreros encontraron el objeto anómalo, un cofre. No era un arca de tesoros piratas o una caja de reliquias familiares esperadas. Era un objeto de roble oscuro, reforzado con bandas de hierro forjado que emanaba una sensación de propósito solemne y ocultación absoluta. Estaba sellado no con un candado, sino con un sistema complejo de pasadores internos y un cierre que requería una fuerza específica para ceder, como si estuviera diseñado para proteger su contenido no del robo, sino del descubrimiento casual. El contenido no era oro ni joyas, sino la evidencia silenciosa de una verdad que se negó a morir. Dentro del cofre, cuidadosamente envuelto en lino empapado en aceite para desafiar la corrosión del tiempo, yacía un conjunto de documentos cifrados y, más perturbadoramente, un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas finales habían sido meticulosamente arrancadas, no rasgadas, sino extirpadas con precisión quirúrgica. También se encontró un medallón de plata, grabado con una inicial y manchado de óxido, en un patrón que sugería que había estado presionado contra alguna sustancia orgánica, ahora desvanecida. El hallazgo generó un desasosiego inmediato. El secreto que el cofre contenía no era una anécdota histórica, sino una mancha reciente, una herida mal cerrada en el tejido de la comunidad. La policía local, incapaz de descifrar la criptografía de los papeles y alarmada por la implicación de un secreto enterrado con tanta premeditación, solicitó la intervención de la única persona cuyo talento residía en desentrañar la arquitectura de la mentira: el inspector Ravelo. Ravelo, conocido por su habilidad para escuchar el silencio de las escenas del crimen, llegó a la granja de los Sauces envuelto en su propia aura de meticulosa concentración. Para él, el cofre era un mensaje diferido, una carta escrita con pánico y desesperación hace mucho tiempo, cuyo remitente y destinatario permanecían desconocidos. Observó el cofre, el tipo de madera, la técnica del sellado, determinando que quien lo enterró no solo quería ocultar la verdad, sino asegurarse de que, si alguna vez era encontrada, solo lo fuera cuando todos los involucrados hubieran crecido lo suficiente o, preferiblemente, hubieran muerto. La atmósfera de la granja se transformó. Ya no era un simple sitio de construcción, sino la escena de un crimen frío que de repente se había vuelto incandescentemente caliente. El enigma no era la muerte en sí, sino la identidad de la persona que invirtió tanto esfuerzo en garantizar el olvido. Este secreto, exhumado de la tierra, prometía desestabilizar no solo las vidas individuales, sino la percepción de la justicia y la integridad de la región entera. Ravelo comprendió que el viejo cofre contenía el inicio de una historia de traición compleja, un tejido de engaños donde la verdad no era simplemente difícil de encontrar, sino peligrosamente costosa de revelar. El camino hacia la verdad sería un descenso a las profundidades de la duplicidad humana. El inspector se inclinó sobre la caja de madera, ignorando el frío de la niebla que se condensaba en su abrigo. Sabía que la granja no revelaría fácilmente sus secretos. El reto no sería descubrir qué se ocultó,
sino quién decidió que era necesario borrar una existencia del registro y por qué ese recuerdo se negaba tercamente a permanecer enterrado. La investigación comenzaba con la paciencia de un arqueólogo y la mente aguda de un estratega, pues el adversario que buscaban ya había demostrado ser un maestro en la manipulación del tiempo. El medallón, pulido por la mano de Ravelo, reflejaba la luz gris del atardecer. La inicial grabada parecía arder con una promesa de revelación. El cofre no era un final, sino la apertura violenta de un capítulo que todos creían cerrado para siempre. La granja era ahora el umbral. El camino hacia la verdad exigía la reconstrucción no solo de un evento, sino de un carácter y una motivación que habían permanecido latentes bajo el peso de la tierra y la mentira. La búsqueda de la justicia se había iniciado, dirigida por la criptografía susurrante de un viejo diario roto. El inspector Ravelo inició su inmersión en el pasado con la disciplina de un historiador forense. La primera fase de la investigación se centró en la geografía del engaño. La granja de los Sauces había pertenecido a la familia del Río, una estirpe de terratenientes cuya influencia había menguado misteriosamente a finales de los años 60, coincidiendo con la época aproximada de la fabricación y el entierro del cofre, según las primeras dataciones de la madera y los materiales de empaque. La granja era, en sí misma, una escena del crimen estratificada. Ravelo mapeó la ubicación exacta del hallazgo. No era un lugar al azar. Estaba debajo del pilar central del granero, el punto más firme y menos susceptible a ser excavado durante las labores agrícolas rutinarias. Era un acto de precisión, no de pánico. El criminal tenía acceso íntimo a la estructura y el tiempo necesario para trabajar sin ser detectado. Los documentos cifrados, la verdadera clave del misterio, fueron enviados a la unidad de análisis de patrones. El sistema de cifrado, aunque arcaico, demostraba un conocimiento sofisticado de la sustitución y la transposición, sugiriendo que el autor no era un simple campesino, sino alguien con educación o experiencia en comunicaciones privadas, quizás militares o académicas. Mientras el equipo técnico luchaba con la criptografía, Ravelo se concentró en la única pista tangible y legible, el medallón de plata. La inicial grabada era una A. Consultando archivos municipales polvorientos y microfilmes amarillentos de la época, Ravelo comenzó a trazar el árbol genealógico de los del Río y sus allegados. Descubrió que la familia había estado compuesta por 3 hermanos, pero uno de ellos, Armando del Río, el hijo menor, había desaparecido sin dejar rastro en 1971. Clasificado oficialmente como una fuga o una partida voluntaria por razones personales, aunque los rumores locales siempre sugirieron algo más oscuro. La desaparición de Armando, el hijo más artístico y menos interesado en la agricultura, se había cubierto rápidamente, dejando un vacío incómodo. La familia había vendido la granja pocos años después y se habían dispersado. Ravelo identificó a los otros 2 hermanos del Río. El mayor, Ricardo, un hombre de negocios ahora retirado y muy respetado, vivía en la capital, manteniendo una fachada de estricta probidad. La hermana, Elena, se había convertido en una figura influyente en la política regional, conocida por su férrea defensa de la memoria de su familia y la tradición. Ambos seguían vivos y activos, lo que inmediatamente elevó el nivel de riesgo de la investigación. El secreto del cofre no solo tocaba al pasado, amenazaba con derrumbar pilares de poder y reputación construidos sobre cimientos de mentira. El diario, aunque mutilado, ofrecía fragmentos de una narrativa desesperada. Las entradas legibles hablaban de una carga insoportable, de la sombra, que crecía en la casa y de la necesidad de registrar la verdad antes de que se la traguen. Las páginas faltantes, aquellas extirpadas con precisión,
eran sin duda las que identificaban al responsable. Quienquiera que haya enterrado el cofre, lo hizo para preservar la verdad, pero quien mutiló el diario lo hizo para protegerse o proteger a otro. Ravelo se enfrentaba a un doble enigma: descifrar el mensaje críptico y determinar si el entierro y la mutilación fueron actos realizados por la misma persona en diferentes momentos, o por dos individuos distintos, uno buscando la justicia póstuma y el otro la autopreservación. La granja, bajo la niebla perpetua, se había transformado en un campo de batalla para la memoria. La investigación avanzaba lentamente, empantanada en la reticencia de los archivos antiguos y la cautela de los vivos. El inspector Ravelo se adentró en la vida de los hermanos del Río, buscando la fisura, el momento en que la armonía familiar se quebró. Ricardo del Río, el hermano mayor, recibió a Ravelo con una cordialidad calculada. Su oficina era un santuario de orden y éxito, pero Ravelo notó la frialdad en sus ojos al mencionar la granja de los sauces. Ricardo afirmó que la desaparición de Armando había sido una tragedia dolorosa, un joven inestable que decidió abandonar sus responsabilidades. Negó cualquier conocimiento sobre un cofre enterrado o documentos cifrados, sugiriendo que debía tratarse de alguna antigua pertenencia de los inquilinos posteriores. Sin embargo, Ravelo encontró una sutil contradicción. Los registros de venta de la granja indicaban que Ricardo había manejado personalmente el trato y había insistido, de manera inusual, en que la sección del granero fuera inmediatamente sellada con concreto antes de la transferencia final, un acto que ahora parecía deliberado. Elena del Río, la hermana, reaccionó con una mezcla de indignación y fragilidad. Como figura pública, manejaba su imagen con destreza, presentándose como la víctima de una conspiración que buscaba desacreditar a su familia. Ella enfatizó que Armando era el eslabón débil, propenso a los secretos y las aventuras ilícitas. Su dolor parecía genuino, pero su memoria era convenientemente selectiva. Ravelo descubrió que Elena, en la época de la desaparición, había heredado una parte significativa de la fortuna familiar que, según los testamentos iniciales, estaba destinada a dividirse equitativamente entre los tres. Mientras Ravelo confrontaba las fachadas de los hermanos, la unidad de criptografía logró un avance inicial. El código no era puramente militar, sino una adaptación de un cifrado de libreta de un solo uso, combinado con referencias personales. Una clave fue identificada, una fecha, 14 de marzo de 1971. Al aplicar esa fecha al sistema de transposición, emergieron fragmentos coherentes del texto. Los documentos no eran una confesión directa, sino un registro detallado de transacciones financieras ilegales y la manipulación de tierras. Había nombres, fechas y cifras, todas vinculadas a Ricardo del Río. Armando, según el texto, había descubierto las actividades ilícitas de su hermano mayor y había comenzado a documentarlas. Pero la parte más escalofriante de los papeles era una entrada que sugería que Armando no solo había descubierto la estafa, sino también una asociación oscura entre Ricardo y un poderoso funcionario local, ya fallecido, conocido por su corrupción despiadada. El cofre ahora no solo representaba una desaparición, sino un asesinato de carácter económico y probablemente físico. La A del medallón era sin duda de Armando. Ravelo confrontó de nuevo a Ricardo, esta vez con la información sobre el cifrado. La compostura del hombre de negocios se resquebrajó. Ricardo negó el asesinato, pero admitió la estafa. Argumentó que Armando era chantajista y amenazaba con arruinar a la familia. Sin embargo, no pudo explicar cómo el cofre que documentaba sus crímenes terminó enterrado en su propiedad. Ricardo sugirió con voz temblorosa que Elena, la hermana, siempre había sido más cercana a Armando y quizás ella había manipulado el cofre para incriminarlo a él.
El juego de la verdad se había convertido en un juego de culpas cruzadas entre los hermanos. La complejidad del caso se intensificó con el giro inesperado. Si el cofre fue enterrado para revelar la verdad sobre Ricardo, ¿por qué el diario de Armando estaba mutilado? ¿Y por qué Ricardo sugería la culpabilidad de Elena? Ravelo volvió a la evidencia física, enfocándose en el diario. Las páginas faltantes habían sido arrancadas con una herramienta de borde fino, posiblemente un escalpelo o una hoja de precisión. La persona que lo hizo tenía pulso firme y acceso a herramientas especializadas. Al examinar la biografía de Elena del Río, Ravelo encontró un detalle revelador. Antes de dedicarse a la política, Elena había estudiado brevemente medicina, abandonando la carrera debido a una crisis personal alrededor de 1972, justo después de la desaparición de Armando. Elena, a diferencia de Ricardo, poseía el conocimiento y la habilidad para realizar la extracción precisa de las páginas. Ravelo confrontó a Elena con esta nueva sospecha. Ella se defendió con vehemencia, argumentando que había estudiado anatomía, no el arte del engaño. Pero Ravelo se concentró en la naturaleza de la traición y la justicia. Armando había descubierto los crímenes de Ricardo. Supongamos que Armando decidió exponer a su hermano, creando el cofre y el diario. Pero, ¿quién lo enterró? Ravelo regresó a la granja de los sauces. Analizó la tierra alrededor del lugar del hallazgo. Encontró diminutos fragmentos de arcilla de pipa mezclados con el sedimento, un detalle insignificante que había pasado desapercibido. Armando no fumaba pipa, pero Ricardo sí. Las pipas de Ricardo eran una parte notoria de su imagen pública de hombre pensante. Este indicio sugirió un cambio radical de perspectiva. Ricardo no solo era el estafador, sino el enterrador del cofre. ¿Por qué un hombre que comete un crimen preservaría la evidencia de su propia culpa? La respuesta fue un giro brillante y perverso. El cofre no era una confesión, sino una coartada compleja. Ricardo, al descubrir la intención de Armando de exponerlo, no solo lo silenció, sino que creó un sistema de justicia diferida para manipular el futuro. Si enterraba el cofre con la documentación incriminatoria, se aseguraba de que, al ser encontrado años después, la atención se centraría en sus crímenes económicos, no en el asesinato, que era la verdad más peligrosa. Pero aún quedaba el misterio de las páginas arrancadas. Ravelo hipotetizó que Ricardo había asesinado a Armando, lo había enterrado en un lugar desconocido y luego había enterrado el cofre con los documentos de la estafa para desviar la atención. Sin embargo, Ricardo no había mutilado el diario. La mutilación era el acto de protección de un tercero, y ese tercero solo podía ser Elena. Ravelo revisó el diario. Las páginas legibles hablaban de la estafa de Ricardo y la inminente exposición. Pero, ¿qué podrían contener las páginas faltantes que incriminaran a Elena y no a Ricardo en el asesinato? La clave llegó con la decodificación completa de la última parte del cifrado. Los papeles revelaron que Armando, además de documentar las estafas de Ricardo, también había descubierto que Elena, usando sus contactos en la Facultad de Medicina, había falsificado un diagnóstico médico crucial que había despojado a un anciano familiar, tío de los 3 hermanos, de su parte de la herencia en beneficio de los 3. Un crimen que la había empoderado financieramente en la época de la desaparición. Armando, el moralista de la familia, no solo iba a exponer a Ricardo por la estafa, sino a Elena por la falsificación médica que les había dado su fortuna inicial. El inspector Ravelo entendió que el secreto del cofre era una historia de múltiples traiciones, no solo una. La revelación que estaba a punto de desvelar afectaba tanto la economía como la moralidad de la élite local. El cofre fue enterrado por Ricardo después de silenciar a Armando por las estafas,
una movida desesperada para controlar la narrativa post-mortem. Al dejar allí la evidencia de su crimen menor, la estafa, se aseguraba de que el foco se mantuviera alejado del crimen mayor, el homicidio. Pero luego, Elena, sabiendo que Armando tenía documentación de su propia manipulación médica y financiera, debió haber encontrado el cofre poco después de que Ricardo lo enterrara, quizás observándolo en secreto o por un accidente. Al abrirlo, se encontró con la prueba contra Ricardo, pero también con las páginas finales del diario de Armando que la incriminaban a ella por la falsificación. Ella no podía eliminar todo el cofre, ya que contenía pruebas contra su hermano, lo que era útil para mantenerlo a raya. Así que actuó solo contra la amenaza que la tocaba directamente. Elena, con su conocimiento médico, mutiló el diario con precisión, eliminando las páginas que documentaban su crimen financiero, dejando intactas las pruebas contra Ricardo. Ella, entonces, enterró el cofre de nuevo, garantizando que el secreto se preservara de forma selectiva. El cofre, por lo tanto, había sido manipulado por dos manos distintas, sirviendo a dos propósitos de engaño diferentes. Uno para desviar el foco del asesinato y otro para proteger la reputación y la riqueza actual. Ravelo citó a ambos hermanos en la granja de los sauces. La niebla se había disipado, pero la atmósfera era densa con la verdad inminente. Ravelo no presentó solo el descifrado de los papeles, presentó la evidencia de la arcilla de pipa en el sitio de entierro, vinculando a Ricardo como el enterrador original, y las marcas de la herramienta especializada en el diario, ligando la mutilación a Elena y su pasado médico. Ricardo, enfrentado a la evidencia de que él había enterrado los papeles para protegerse del cargo de asesinato, se derrumbó. Confesó haber confrontado a Armando esa noche de 1971. La discusión sobre las estafas escaló. Ricardo golpeó a Armando con un objeto contundente. El cofre, ya preparado por Armando para ser enviado o revelado, fue lo que Ricardo encontró y decidió utilizar como cortina de humo. Ricardo había sepultado el cuerpo de su hermano en un antiguo pozo seco en un rincón remoto de la propiedad, un lugar que nadie asociaría con el granero. Elena, por su parte, mantuvo una frialdad pétrea. Pero cuando Ravelo reveló que las páginas faltantes del diario hablaban de su crimen contra su tío y cómo ese dinero fue el inicio de su carrera política, la verdad de su manipulación se hizo innegable. Ella admitió haber encontrado el cofre y haber actuado para protegerse, justificando su acto como una defensa necesaria contra la ruina familiar. Ella no había cometido el asesinato, pero había sido cómplice al manipular la evidencia para ocultar un crimen menor suyo, sabiendo perfectamente que su hermano era el culpable del asesinato. El caso del Río se cerró con el arresto de Ricardo por homicidio y obstrucción de la justicia, y la imputación de Elena por manipulación de evidencia y fraude financiero. El viejo cofre, destinado a preservar una verdad parcial, se convirtió en el instrumento de su completa aniquilación. El cuerpo de Armando fue recuperado del pozo seco, poniendo fin a décadas de rumores y dolor. La justicia, aunque tardía y desenterrada por accidente, había encontrado su camino. Ravelo observó cómo el sol se ponía sobre la ahora desolada granja de los sauces. El secreto, la esencia del miedo y la traición, ya no residía bajo tierra. Había sido extraído, analizado y expuesto a la luz. La verdad no era simple, era un complejo tejido de motivaciones entrelazadas. La avaricia de Ricardo, la necesidad de prestigio de Elena y el celo moral de Armando. El cofre había sido un testigo mudo de una época donde la reputación valía más que la vida. Ravelo sabía que la granja de los sauces sería finalmente demolida, borrada del mapa. Pero su historia, el relato de cómo un objeto enterrado por dos personas diferentes, por razones opuestas y complementarias, había revelado la podredumbre en el corazón de una familia,
permanecería como un recordatorio sombrío de que ningún secreto, por bien sellado que esté, puede resistir el implacable avance del tiempo y la inevitable búsqueda de la verdad. La justicia, a veces, solo necesita que la tierra se mueva lo suficiente para exponer lo que se quería olvidar. Ravelo cerró su libreta, la tarea de desenterrar la justicia terminada. El enigma había cedido a la lógica y la observación, probando que, a menudo, los muertos son los únicos que dicen la verdad. La onda expansiva de las revelaciones trascendió los límites judiciales. La caída de los hermanos del Río no se limitó a la esfera penal. Desencadenó una profunda crisis de confianza en los cimientos de la estructura social de la provincia. La figura pública de Elena, construida sobre décadas de supuesta rectitud y gestión impecable, se desintegró al exponerse que su fortuna inicial era un engaño fundamentado en la manipulación de documentos médicos ajenos. El electorado, acostumbrado a una corrupción de baja estofa, se enfrentó al terror de una traición silenciosa, perpetrada por aquellos que portaban la máscara de la honorabilidad. La desilusión colectiva fue un subproducto inevitable de la verdad desenterrada. Además de la esfera penal, el caso se convirtió en un estudio sobre la permanencia del rastro. El inspector Ravelo meditó sobre la ironía de que los criminales, a pesar de su meticulosa planificación para el entierro del secreto, habían fallado en controlar la variable más obstinada, el azar y el tiempo. El olvido había sido su mejor coartada, un manto que, creyeron, cubriría para siempre las transgresiones. Por consiguiente, el descubrimiento demostró que la materialidad de la evidencia, el tipo de madera, la técnica del sellado, la ubicación precisa, funcionó como una cápsula del tiempo diseñada involuntariamente para revelar la verdad en el momento más perjudicial para los culpables. El cofre, originalmente una herramienta de desvío, se transmutó en un faro de condenación. El viejo granero, testigo mudo de la violencia y la subsiguiente conspiración, recibió finalmente su sentencia de demolición. Al desaparecer la estructura física, el lugar se convirtió en un recordatorio simbólico de cómo las vidas se construyen sobre cimientos inestables. La tierra, al ser removida y nivelada, no solo preparaba el terreno para una nueva construcción, sino que purificaba un espacio contaminado por la traición. La sanación del lugar era paralela a la restauración de la narrativa de Armando, cuya vida, antes tachada de irresponsable huida, fue reivindicada como la de un hombre que pagó el precio más alto por su integridad. Ravelo, observando la distancia emocional y geográfica que se interponía entre la revelación y la vida ordinaria, comprendió una profunda lección sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas no ocultan secretos por maldad absoluta, sino por la incapacidad de enfrentar las consecuencias de sus propias ambiciones. La avaricia de uno y el pánico del otro convergieron en el cofre, creando un sistema de protección mutua y autodestructiva. Nunca se trató únicamente de silenciar a una víctima, sino de proteger un status quo ilusorio que garantizaba la comodidad y el respeto social. No obstante, el verdadero elixir, el retorno con la recompensa, no fue la fama ni el reconocimiento, sino la confirmación de la validez de la observación minuciosa. La justicia, en este caso, no fue un acto espectacular de deducción, sino la perseverancia para darle voz a los detalles minúsculos que la prisa y la negligencia habían pasado por alto. La certeza de que todo engaño deja un residuo que, con la suficiente paciencia, puede ser recogido y articulado en una acusación ineludible. Este entendimiento ofreció a Ravelo una nueva perspectiva de su vocación. No perseguir la mentira, sino buscar el eco de la verdad que siempre persiste bajo la superficie. El caso del Río cerró una puerta, pero abrió una ventana a una comprensión más profunda de la arquitectura de la decepción.
La clausura formal del expediente no trajo consigo una paz automática, sino una profunda reestructuración en la memoria colectiva del valle. La región, antes orgullosa de su linaje inmutable, se vio forzada a revisar cada hito histórico bajo la nueva lente de la perfidia. Los del Río no eran solo criminales, sino catalizadores de una disolución de mitos fundacionales. Su caída obligó a la comunidad a aceptar que la respetabilidad local había estado sustentada por una red de silencios cómplices. El escándalo forjó una nueva conciencia, que el bienestar de la élite había sido comprado con el sacrificio de la justicia. Si bien la lógica forense había triunfado, la psique de Ravelo albergaba una nueva cicatriz, la comprensión visceral de la maleabilidad de la moralidad. No era la brutalidad inherente al acto lo que le inquietaba, sino la facilidad pasmosa con que los pilares sociales habían continuado erguidos durante décadas, indiferentes al cementerio subterráneo. Este caso delineó con nitidez la delgada y resbaladiza línea entre la ambición social y la depravación calculada. La verdadera perturbación radicaba en la normalidad que envolvía el horror, la rutina diaria que se permitió florecer mientras un hombre se descomponía en la oscuridad, olvidado por el diseño de sus propios parientes. El silencio prolongado se reveló como la forma más sofisticada de violencia. La granja de los sauces, antes de ser completamente borrada, se convirtió en un palimpsesto donde la violencia del pasado reescribía el presente. El análisis de Ravelo se extendió más allá de los límites del derecho penal, abarcando la sociología del encubrimiento. El cofre no solo contenía evidencia, sino una cartografía de las lealtades fallidas y los juicios éticos comprometidos. El detective identificó que la verdadera maestría del antagonista no residía en la ejecución del crimen, sino en la audacia de intentar dictar el significado de la historia incluso después de la muerte de la víctima. El intento de manipular la verdad post-mortem constituyó un ejercicio de poder tan gélido como el propio homicidio. Sin embargo, el cofre, a pesar de su potencia reveladora, no era omnisciente. Permanecía a la sombra de interrogantes secundarias, detalles accesorios que nunca serían plenamente iluminados. ¿Qué grado de complicidad menor alcanzaron ciertos socios comerciales apenas nombrados en los documentos cifrados en relación con Ricardo? La ley había alcanzado a los principales actores, pero la red periférica de corrupción, tejida con favores y amenazas, se había desvanecido con la muerte natural de otros implicados. La absolución, en estos contextos, se convierte en un lujo inalcanzable para la historia, dejando ecos de injusticia que la jurisdicción es incapaz de recoger o castigar. El misterio se resolvió, pero la oscuridad circundante se expandió, recordándole a Ravelo que la verdad completa es un horizonte al que solo se puede aspirar. Ahora, piensen en la arquitectura sutil de la propia autodecepción. ¿Cuántos de nosotros hemos ejercido la misma cirugía que Elena, extirpando recuerdos inconvenientes o reescribiendo intenciones para preservar la fachada personal de coherencia? El mecanismo psicológico detrás del cofre de los del Río no es exclusivo de las figuras criminales. Es la defensa humana contra la autocondena. La lección implícita para la comunidad fue que el verdadero peligro no yace en el secreto manifiesto, sino en la gradual erosión moral que precede a la decisión de enterrar una vida. Por consiguiente, la resolución final no fue el punto de inflexión definitivo, sino la reafirmación de que toda verdad, por pesada que sea, siempre encuentra el camino hacia la superficie. La herencia de la granja de los sauces no fue un tratado legal, sino un testimonio pétreo sobre la futilidad de manipular el pasado. La historia familiar, una vez pulcra y monolítica, fue reducida a fragmentos rotos,
demostrando que la edificación de una reputación sobre la negación es esencialmente una promesa de colapso futuro. El retorno de Ravelo al mundo ordinario se realizó con una perspectiva intensificada. El mundo está lleno de pequeños cofres enterrados, esperando el momento exacto para que la pala del azar los desentierre. A pesar del cierre judicial, la verdadera labor de Ravelo se desplazó hacia la corrección del expediente histórico. La condena de los culpables fue apenas el primer paso. El desafío subsiguiente residió en desmantelar las narrativas oficiales que habían consagrado la mentira durante 50 años. Esto implicó la rectificación de certificados de defunción inexistentes y la reescritura de actas notariales que habían legitimado transferencias de propiedad basadas en el fraude. El inspector supervisó meticulosamente la tarea burocrática de anular décadas de engaño administrativo. Era una tarea menos dramática que la búsqueda de un cuerpo, pero fundamentalmente más pesada: desmontar un castillo de naipes legalmente blindado, donde cada papel enmendado arrancaba un trozo de la falsa paz tejida sobre la injusticia. La victoria no solo era penal, sino también documental, una reivindicación del registro público. No obstante, subyacía una capa más densa de análisis, una que tocaba la opacidad administrativa que permitió que la desaparición de Armando se archivara con tanta indiferencia. El sistema no falló por una sola conspiración, sino por una entropía burocrática, una tendencia institucional a aceptar la explicación más cómoda y menos perturbadora. La inacción de los funcionarios de la época, su rápida disposición a clasificar un crimen como una fuga personal, evidenció la fragilidad de la vigilancia ética cuando se encuentra con el poder económico y político local. Ravelo constató que la justicia no solo debe combatir la maldad activa, sino también la pasividad institucional, esa ceguera voluntaria que permite que las verdades inconvenientes se deslicen hacia el olvido oficial. El cofre, en este sentido, no solo expuso a dos individuos, sino que señaló una falla estructural en la maquinaria de protección social. Para Ravelo, la victoria no era cuantificable en años de prisión, sino en la restitución de la secuencia causal. Entender que su trabajo era una forma de arqueología moral, desenterrando los eslabones perdidos de la responsabilidad. La clave residía en no solo identificar al victimario, sino en reconstruir el momento exacto en que la conciencia se fracturó, llevando a la elección irreversible de la violencia y el ocultamiento. Era una búsqueda de la simetría ética, donde la magnitud de la verdad desvelada debía coincidir con la magnitud del esfuerzo empleado para ocultarla. El descubrimiento se sintió menos como el cierre de un caso y más como el calibrado de un reloj distorsionado, devolviendo el ritmo verdadero a la historia de esa región. Ahora, piensen en la severidad de un testigo que ha estado silenciado durante medio siglo. Armando, a través de sus documentos cifrados y las huellas de su desesperación, se había convertido en un espectro activo, exigiendo una auditoría de la conciencia colectiva. Ravelo reflexionó que, independientemente del cofre físico, existía un rastro del alma impreso en el paisaje, un residuo cáustico de la traición que afectó la dinámica subterránea de la comunidad. Este rastro invisible, detectable solo por la mente entrenada para percibir la disonancia en el entorno, es lo que finalmente permitió que los constructores, al demoler el granero, sintieran la anomalía de la tierra. La verdad, incluso en su estado más reprimido, genera una resistencia palpable. Finalmente, la lección que perduraba tras el caso del río era la necesidad de una vigilancia constante sobre las narrativas de éxito. La historia demostraba que las grandes fortunas y las figuras públicas impolutas a menudo requerían de un sacrificio inicial, un pacto oscuro con la ilegalidad, para solidificarse.
El costo del prestigio familiar en la provincia se reveló como el homicidio. La conclusión más trascendente para el inspector fue que la verdadera redención no residía en el castigo, sino en la imposibilidad de que tal silencio se repitiera. La Granja de los Sauces se transformó de un mero lugar geográfico a una parábola moral permanente, una advertencia de que la negación del pasado siempre construye un futuro inestable, condenado a colapsar bajo el peso de su propia falsedad. El fin del secreto marcó el comienzo de una necesaria, aunque dolorosa, honestidad regional. No bastaba con la mera identificación de los culpables. La consecuencia ineludible de la verdad se proyectaba sobre la infraestructura legal misma. La caída de Elena del Río, en particular, desencadenó un examen riguroso de todas las legislaciones de tierras que ella había promovido durante su trayectoria política. Sus proyectos de ley, antes venerados por su supuesta protección a los intereses agrícolas, fueron sometidos a una auditoría exhaustiva. Se descubrió que varias cláusulas, aparentemente inocuas, estaban meticulosamente diseñadas para consolidar propiedades de manera ventajosa para sus antiguos socios comerciales, creando monopolios encubiertos que ahora afloraban a la luz. Por consiguiente, el cofre no solo había resuelto un caso de asesinato, sino que había desmantelado una arquitectura legislativa de clientelismo disfrazado de servicio público. La investigación desveló, además, el sofisticado sistema de blanqueo social que había operado. La familia del Río invirtió metódicamente en la filantropía local, donando a hospitales y museos con una generosidad ostentosa. Esta estrategia no era un acto de arrepentimiento, sino un escudo óptico, una capa de barniz moral aplicada diligentemente para desviar cualquier escrutinio sobre la fuente real de su riqueza. Al inyectar capital ilegal en instituciones consideradas intocables, adquirieron una inmunidad implícita, transformando los ingresos ilícitos en respetabilidad cívica. Ahora, la comunidad se veía en el dilema ético de si debían aceptar la utilidad de la infraestructura financiada con el veneno de la mentira. Ahora, piensen en la aplicación de la lógica deductiva de Ravelo al ámbito financiero. El inspector se centró en la estructura de préstamos que permitió a Ricardo expandir sus negocios justo después de la desaparición de Armando. Los documentos bancarios revelaron que el capital inicial para esta expansión provino de una entidad crediticia de baja reputación, que operaba en la sombra, sugiriendo una conexión con redes de lavado de dinero que trascendían las fronteras provinciales. El dinero del crimen no se quedó estático, fue un motor que impulsó una serie de desarrollos económicos que hoy formaban parte del paisaje urbano. El desenlace, por lo tanto, no se limitaba a una tragedia familiar. Era la evidencia de cómo la delincuencia de cuello blanco se inyecta en el torrente sanguíneo de la economía legítima, haciéndose indistinguible de la prosperidad genuina. Construyendo sobre esto, sin embargo, la repercusión más sutil se manifestó en la psique de los antiguos empleados de la granja. Muchos de ellos habían permanecido en silencio durante décadas, no por complicidad activa, sino por una mezcla paralizante de miedo y dependencia económica. Recordaban un cambio abrupto en la dinámica familiar, una tensión que se cortaba con un cuchillo después de 1971, pero la necesidad de mantener su sustento sobrepasó la obligación moral de hablar. El descubrimiento del cofre actuó como una liberación tardía, otorgándoles permiso para verbalizar las sospechas y las microobservaciones silenciadas por el terror. Sus testimonios, aunque no esenciales para la condena, ofrecieron un rico tapiz de las interacciones finales de Armando, pintando el retrato de un joven acorralado por las exigencias de su estirpe. La lección aquí fue que la justicia, en su forma más pura, también debe honrar
las voces marginales. El cofre, como artefacto, había roto el pacto de silencio, pero las historias de los jornaleros ofrecieron el contexto humano al frío registro de los crímenes. Sus relatos detallaban los hábitos de Ricardo, la rigidez de Elena y el aislamiento creciente de Armando, transformando los nombres de un expediente en figuras tridimensionales definidas por su desesperación y su ambición. El caso se convirtió en un estudio de cómo la tiranía invisible, la presión social y el miedo al desempleo pueden ser tan efectivos para el ocultamiento como cualquier amenaza directa. En suma, el resurgimiento del secreto exigió una redefinición de la verdad, no solo como un hecho forense, sino como un acto de redención comunitaria. El escrutinio de la trama se profundizó en la dimensión de la memoria táctil, un aspecto que Ravelo consideraba vital en casos de ocultamiento prolongado. Los objetos, argumentaba el inspector, retienen la huella emocional de quienes los manipularon con fervor o desesperación. El cofre, más allá de su contenido, ofrecía una rica pátina de interacción humana. La madera de roble presentaba microdesgastes en las esquinas inferiores, indicando que no fue simplemente arrojado, sino deslizado con cuidado sobre una superficie áspera antes de ser enterrado. Este detalle sugería un momento de reflexión o quizás de duda por parte del enterrador, una pausa que desmentía la narrativa de un entierro ejecutado con fría indiferencia. Al contrario, implicaba un apego mórbido a la caja, una conciencia de su peso simbólico. Por otra parte, la forma en que los documentos habían sido doblados reveló patrones de personalidad distintos. Los papeles incriminatorios contra Ricardo mostraban pliegues nítidos, hechos con la prisa de quien intenta minimizar el volumen de la evidencia para un transporte rápido. En cambio, el lino que envolvía el medallón de Armando se había anudado con una laboriosidad casi ritualista, un gesto que denotaba respeto por el objeto y la persona, más que por la necesidad de conservación. Ahora, considérenlo como un lenguaje no verbal. La prisa del culpable contrastaba con la solemnidad del doliente, o en este caso, del manipulador secundario. La distinción entre estos métodos de empaque corroboró la hipótesis de que el cofre fue manipulado en dos momentos separados y con dos intenciones emocionales radicalmente opuestas, funcionando como un diorama cronológico de la traición. Además, el análisis del hierro forjado de las bandas de refuerzo ofreció una clave metalúrgica. Se identificaron residuos de una aleación específica utilizada en herramientas agrícolas de alta calidad, no disponibles para el público general. Dicho material apuntaba hacia el taller de herrería de la propia granja de los Sauces o hacia una fuente de suministro exclusiva de la familia del Río. Este hallazgo, lejos de ser un mero dato técnico, restringió el círculo de potenciales cómplices con acceso privilegiado a los recursos internos de la propiedad, alejando la posibilidad de que el cofre fuera un encargo externo. El crimen se reveló de manera irrefutable como un asunto endógeno, íntimamente ligado a la logística doméstica del poder familiar. Ciertamente, la atmósfera circundante al granero también guardaba información. Los técnicos forenses habían detectado una alteración inusual en la composición mineral del subsuelo inmediatamente adyacente al sitio del entierro. Los niveles elevados de sulfato de cobre, un fungicida comúnmente utilizado para proteger las vides en la región, sugerían que la tierra en ese punto había sido movida y posteriormente tratada con compuestos diseñados para acelerar la descomposición de materia orgánica o, lo que era más probable, para neutralizar el olor de la tierra recién excavada. Este gesto de desodorización del suelo denotaba un nivel de paranoia y previsión que superaba el simple pánico. Revelaba la estrategia de un individuo
que anticipó la posibilidad de perros de búsqueda o de la simple curiosidad humana. Por consiguiente, la verdadera complejidad no se halló en el qué o el quién, sino en el cómo la conspiración se mantuvo hermética. El éxito del encubrimiento no se basó únicamente en el acto de enterrar, sino en una serie de microdecisiones preventivas tomadas en las horas cruciales. El uso estratégico del fungicida, la elección del lugar bajo el pilar más estable y la precisión en la eliminación de las páginas del diario demostraban que los culpables no actuaron de forma impulsiva. Eran maestros en la eliminación del rastro, utilizando su conocimiento especializado, la medicina y la agricultura, como herramientas de ocultación. El caso se convirtió en un sombrío manual sobre la ingeniería de la negación. La verdad no solo fue enterrada, sino que fue sometida a un proceso de desinfección y camuflaje químico para garantizar su obsolescencia. En la etapa final del análisis forense, la atención se desvió hacia la economía de la mentira, evaluando el costo intrínseco de mantener una verdad secuestrada. La investigación reveló que la familia del Río había incurrido en gastos excesivos y atípicos durante los primeros 5 años posteriores al entierro del cofre. Estos no eran gastos suntuarios, sino inversiones en una red de aseguramiento del silencio. Específicamente, se detectaron transferencias significativas a una pequeña compañía de seguridad privada, operando bajo un nombre de fachada. Esta empresa no se dedicaba a la protección personal, sino al monitoreo discreto de movimientos inusuales en áreas rurales. Un servicio de vigilancia diseñado para detectar excavaciones o inspecciones no autorizadas en las inmediaciones de la Granja de los Sauces. El costo de esta vigilancia fantasma, sostenida por casi media década, demostraba un nivel de ansiedad y compromiso con el encubrimiento que iba mucho más allá de una coartada improvisada. Añádase a esto la dimensión del desgaste psicológico. Los registros de la farmacia local y los archivos médicos de la época, consultados bajo orden judicial, mostraron que tanto Ricardo como Elena mantenían un consumo elevado de sedantes y tranquilizantes. Este patrón no era congruente con el perfil de empresarios exitosos y de bajo estrés que proyectaban públicamente. Al contrario, sugería un estado de alerta crónica, una erosión constante de la paz mental derivada de la presión de custodiar un secreto tan voluminoso. Los culpables no solo pagaron con dinero, sufrieron una devaluación lenta pero irreversible de su calidad de vida, un castigo autoimpuesto que la ley nunca podría igualar. Ponderen ahora la esclavitud que impone una verdad no dicha. Otro estrato crucial de la trama se reveló al examinar la correspondencia social de los del Río. Se descubrió que inmediatamente después de 1971, la familia había cortado abruptamente lazos con varios amigos cercanos de Armando. Estos amigos, la mayoría artistas o académicos, no solo habían sido excluidos de los círculos sociales de los del Río, sino que fueron objeto de una campaña sutil de desprestigio profesional. Los del Río filtraron rumores sobre la inestabilidad emocional y las deudas de esos individuos, logrando aislarlos y desacreditarlos. El objetivo no era silenciarlos directamente, sino neutralizar cualquier potencial testigo que pudiera recordar, o peor aún, cuestionar la narrativa oficial de la huida de Armando. La inversión en este terrorismo social silencioso fue un componente esencial de la estrategia de encubrimiento, mostrando que el control de la percepción pública era tan vital como el control de la evidencia física. Además, la meticulosidad del fraude se extendió a la manipulación del testamento original del tío, cuya herencia fue el origen de la fortuna de Elena. La falsificación de su diagnóstico médico no fue el único paso.
Los expertos calígrafos de Ravelo determinaron que una cláusula de desheredación, supuestamente redactada por el tío en su lecho de muerte, había sido escrita por dos manos distintas, una de ellas, la de un notario público local, ya fallecido, pero cuyo historial de servicios corruptos era conocido. Esto demostró que el delito de Elena requirió la complicidad activa de figuras de autoridad, indicando que el secreto no solo era familiar, sino que se había comprado la lealtad de profesionales cruciales del sistema judicial y administrativo de la época. Por lo tanto, el cofre funcionó como un espejo invertido de la justicia. Mientras la sociedad creía ver una familia de éxito forjada por el trabajo duro y la herencia legítima, la realidad era una economía subterránea, basada en la extorsión legal y el encubrimiento crónico. La verdad, aunque latente, había impuesto un impuesto continuo sobre la conciencia de los culpables, obligándolos a vivir en un perpetuo estado de esquizofrenia social, donde la fachada de benevolencia cubría un núcleo de culpabilidad gélida. La revelación sirvió para desmitificar la fuente de su poder, transformando su legado de un símbolo de prosperidad a una advertencia sobre la corrupción sistémica. Reflexionando sobre esta travesía de descubrimiento, el entramado de indicios y la anatomía del encubrimiento se manifiestan ahora con una claridad despiadada. La verdad, rescatada de las profundidades de la Granja de los Sauces, demostró no ser un hecho aislado, sino una densa precipitación de decisiones morales fallidas. No se trataba meramente de un acto violento aislado, sino de la génesis de un sistema de vida, una arquitectura de poder familiar erigida sobre la negación y el miedo crónico. La excavación, emprendida por Ravelo con la precisión de un relojero forense, ha revelado que la fachada de prosperidad era, en esencia, un mecanismo de defensa costoso que exigió un tributo constante, tanto económico como psicológico, a aquellos que eligieron la sombra. Al entrelazar los hilos de la evidencia, se percibe cómo la necesidad de control sobre el relato se convirtió en una obsesión. La doble manipulación del cofre, primero como estrategia de desvío y luego como herramienta de autoprotección secundaria, ilustró que los culpables no solo silenciaron una vida, sino que intentaron controlar la posteridad, editando el pasado para garantizar su inmunidad futura. Vemos la convergencia letal del fraude financiero con el asesinato, un recordatorio de que las grandes transgresiones a menudo se incuban en la seguridad que proporciona un estatus social intocable. La impunidad, ese aire que respiraban los del Río, se fundamentó en la inversión estratégica en el silencio, creando un ambiente donde el rumor de la verdad era sofocado por la cacofonía de la generosidad pública y la respetabilidad forzada. La resonancia del caso reside en su alcance sistémico. El cofre, como testigo mudo, nos obligó a mirar más allá de la tragedia doméstica, exponiendo las grietas en la infraestructura legal y administrativa que permitieron que el secreto se osificara durante décadas. La pasividad institucional y la complicidad de figuras de autoridad se revelaron como el abono que nutrió la mentira. Los cimientos de la comunidad, antes vistos como sólidos, se han demostrado porosos ante la infiltración de la corrupción. Esta lección va más allá del castigo individual. Apunta a la necesidad imperiosa de sanear el entorno, de purificar las estructuras que por negligencia o interés facilitaron la supresión de la justicia. El inspector Ravelo, al descifrar la memoria táctil de los objetos y los patrones de consumo de sus antagonistas, navegó por el espectro de la autodecepción humana. La condena, en este contexto, no solo se dictó por el crimen cometido, sino por el intento arrogante de reescribir la historia y por el terror crónico que consumió a los perpetradores. La verdad, al final,
Actuó como un implacable acreedor, cobrando con la destrucción total de las vidas construidas sobre el engaño. El proceso nos guía hacia una reflexión final sobre la naturaleza de la rectitud y el alto precio que exige la conservación de una fachada impecable. La historia del cofre, desenterrada en el umbral de la demolición, es la metáfora de un tiempo agotado, donde los viejos pactos de silencio han perdido su poder ante la insistencia terca de la luz. El legado de este descubrimiento no será la mera anécdota criminal, sino el imperativo de cuestionar las bases sobre las que se construye la confianza. Ahora, con las piezas de este complejo mosaico de decepción encajadas, estamos listos para recoger la enseñanza trascendente que surge de este sórdido capítulo. La verdad ha sido liberada. Lo que queda es medir su impacto duradero y comprender la esencia de lo que realmente significa vivir con un secreto enterrado.